Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un discurso catalogado por algunos analistas como desafiante fue el que dio la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde apuntó hacia la comunidad internacional, responsabilizándola de callar durante el golpe de Estado y de tutelar el posterior montaje de lo que ella considera una narcodictadura de 13 años que, aseguró, sumió al país en una deuda pública 6 veces mayor que la de 2009 y dejando al 74% de los hondureños pobres. La mandataria centroamericana señaló que no solo es la primera mujer en dirigir a Honduras, sino que también representa al primer gobierno electo democráticamente después del golpe de Estado y posteriores años de dictadura cargado de crueles asesinatos, escuadrones de la muerte, sendos fraudes electorales, la pandemia y 2 huracanes. Sin embargo, expresó que la democracia electoral no es suficiente para obtener un bienestar material y espiritual del pueblo. Castro Sarmiento dirigió gran parte de su disertación señalando a la comunidad internacional, cuyas políticas arrastraron a Honduras a un mundo lleno de violencia, pobreza, corrupción, saqueo y narcotráfico, además de ignorar los fraudes electorales que asevera se dieron en 2013 y 2017, mostrándose complacientes con la peor plaga que ha azotado el país. En ese sentido, manifestó que los países pobres ya no soportan golpes de Estado, revoluciones de colores organizados para expoliar los vastos recursos naturales, responsabilizando a las naciones industrializadas del deterioro ambiental con tal de mantener su estilo de vida que arrastra a los demás países. La primera mujer jefa de Estado pidió a las potencias que respeten las decisiones que tome el país, ya que desea paz, y les advirtió que no sigan tratando de desestabilizar a Honduras, dictando sus medidas o escoger con quienes deben relacionarse, por lo que adelantó que plantean renegociar los tratados de libre comercio y solicitó el retorno a la autodeterminación y rechazó el bloqueo a Cuba y mencionó que se debe terminar la agresión contra Venezuela. Tras las palabras de la presidenta de la República, varios sectores en Honduras reaccionaron, y mientras algunos expertos opinan que se desperdició el podium de la ONU para dar un discurso con mensajes para el entorno local y que solamente sirvió para acusar a los que al final de alguna u otra forma brindan ayuda a Honduras, otros señalan que lo dicho por la titular del Ejecutivo estuvo a la altura, y de acuerdo a analistas el discurso fue claro, con un posicionamiento contundente denotando que se avecina un periodo de independencia de Honduras y donde los intereses del pueblo hondureño, de las grandes mayorías, serán el norte para su política. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, La Paz, Comayagua, Iguatepec, el Corredor Central, 93.5, 90.3 en la cálida Choluteca. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Está conmigo el analista nacional don Julio Navarro. He invitado a don Julio para que me diga qué piensa de ese histórico discurso de la presidenta hondureña Xiomara Castro, única presidenta en Latinoamérica y que estuvo en esa Asamblea de las Naciones Unidas, con un discurso que lo va a analizar don Julio, también el exministro Márquez, que estará con nosotros, Nelson Márquez, del Partido Nacional, actual diputado también hablando. A los nacionalistas he escuchado, no les gustó, otra gente destaca el discurso de la presidenta Xiomara Castro, pero aquí tengo a don Julio, un analista conocedor de estos temas. Bienvenido, Julio. Gracias, Raúl, encantado de estar en Canal 11. Raúl, yo creo que uno hay que poner algo en contexto. Antes de eso, te voy a hacer la pregunta, hasta la anoté aquí. ¿Cómo quedó Honduras ante el mundo luego del discurso de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en esa Asamblea de las Naciones Unidas?
Mira, yo creo que Honduras ante el mundo no quedó desfasada de las preocupaciones que tiene toda persona que ejerce funciones de Estado hoy en día, de los problemas mundiales que tenemos. Raúl, si uno ve todo el discurso de la Presidenta de la República, hace un repaso a nivel conceptual de todas las dimensiones de los problemas que tiene la sociedad, que tienen los países, que tienen los estados y que en el fondo tiene la humanidad. Entonces a mí me parece que muchos quisieran que el discurso fuera eminentemente doméstico, que fuéramos nosotros a hacer un listado de quejas en un organismo internacional como Naciones Unidas, y sino que se llevara una visión más global, más dimensional de dónde se ubican los problemas que nosotros tenemos y que los esfuerzos por superar todos esos problemas debe ser un compromiso de la humanidad, ya no digamos de los hombres de Estado, de las mujeres de Estado como tal, sino un compromiso de la humanidad entera, porque es la existencia de la humanidad es la que realmente cada día vemos nosotros que está en precario. Pero hay otro elemento, Raúl. Mira, nosotros hemos estado acostumbrados en Honduras a que nuestros presidentes vayan a los organismos internacionales y que nunca nos haya asustado ni nos haya preocupado por lo que se diga en esos foros internacionales, porque hemos tenido nosotros presidentes de dos partidos que ya conocemos. Es por primera vez en la historia de Honduras que va de presidenta a hablar a un foro internacional de eso, un partido distinto a los que han gobernado desde 1891 para acá, en que aparecieron los partidos políticos en Honduras. Entonces puede ser que alguna gente que repasa la historia de nuestro país le asuste de que un mensaje diferente a ese binomio Partido Liberal, Partido Nacional, afines muchas veces en pensamiento y cómplices muchas veces en las políticas de Estado, estén realmente asustados o les cause algún resquemor de que Honduras aparezca en un foro internacional con un mensaje de la orientación que lo dio la presidenta Xiomara Castro. Raúl, yo te decía que la recuperación de hoy del conocimiento de los problemas de la humanidad pasan por categorías o marcos conceptuales realmente comunes y casi consensuados a nivel de científicos de las ciencias sociales, observadores políticos o personas estudiosas de los problemas particulares de la humanidad. Por ejemplo, la presidenta dijo, Raúl, y eso es muy importante, dijo: yo soy la presidenta de Honduras, que históricamente nunca Honduras había tenido una mujer de presidenta. Siempre turnaron el poder los hombres como tal. Y eso es trascendente. ¿Por qué? Estamos en el siglo de que las mujeres reclaman un espacio importante en la conducción de las sociedades, en la conducción del Estado como tal. Entonces dijo, por eso es un acontecimiento histórico de trascendencia. Pero también dijo la presidenta, soy la primer mujer electa presidenta de Honduras, la presidenta que mayor cantidad de votos ha obtenido en Honduras, pero algunos me dicen, eso es relativo con el tiempo, pero lo que no es relativo, lo que se planteó, es que es la presidenta que ganó con la mayor cantidad de votos de diferencia con relación a que ocupó el segundo lugar. La presidenta hizo, me parece a mí, alarde del proceso democrático participativo en que había surgido como presidenta. Pero dijo otro elemento,
Esta es una expresión de democracia recuperada o reconstituida en mi país. Pero además dijo, sabemos todos hoy en día que hablamos de democracia no como un elemento suficiente para resolver los problemas de nuestros países. Si la democracia es la convocatoria a todos los ciudadanos para que elijan sus autoridades y que vayan en forma igualitaria a ejercer el sufragio, la democracia que tenemos hoy en el mundo no garantiza la equidad de esos ciudadanos en la obtención de las oportunidades que deben de tener para resolver sus problemas de existencia material y espiritual en forma concreta. Eso es una preocupación en el mundo que promueve la forma democrática de elegir autoridades, de que la democracia como tal, como modelo tal, nos está fallando y que no es suficiente salir de gobernante en base a procesos democráticos si estos no proporcionan los medios de equidad, de igualdad ante el voto, como para tener las oportunidades dentro de los países que tienen. Otro elemento que... ella destaca ser la primera mujer presidenta del país, la más votada en la historia. Tú manejas mucho esos números, pero también ella pide respeto. Claro, entonces ella pide respeto a que esa voluntad expresada en las urnas no sea cuestionada en forma permanente en base a la legitimidad que tiene como tal. Hay otro elemento importante de destacar, Raúl, que son problemas actuales. Tú recuerdas que Mel Zelaya en un discurso en Naciones Unidas dijo que migrar no era un delito. Un derecho humano. Que migrar era un derecho, que la humanidad en toda su existencia ha migrado. Ese problema de la migración hoy en día tiene mayores dimensiones de las de hace 15 años. Entonces ella planteó que los migrantes que hoy teníamos nosotros en caravanas, usó la palabra caravanas, se nos están yendo los hondureños. No es solo resultado del deseo de superarse como tal, de buscar nuevas oportunidades en otros países, o como le llaman algunos, el sueño americano, sino que esas caravanas eran el resultado del modelo económico desigual, acumulado y profundizado que hemos tenido en los últimos años. De manera que los hondureños nos sentimos avergonzados, no porque un hondureño aspire a irse a otro país, sino que nos sentimos avergonzados porque sea las condiciones económicas en que lo empujan. Y para eso, dijo la presidenta, hay que buscar consensos entre todas las fuerzas políticas y económicas del país para crear otras condiciones, porque seguir confrontándonos bajo ese parámetro de quién hace bien las cosas y quién las hace mal, no nos crea oportunidades a nosotros para tratar problemas estructurales que trascienden un periodo de gobierno, sino que es la acumulación, y que después podemos hablar, dijo ella, del modelo económico que hemos venido teniendo. Porque yo te decía, en el discurso de la presidenta hay una gran cantidad de conceptos que gravitan en el mundo y en particular en cada uno de nuestros países. Y que esas categorías conceptuales aplicadas hoy al modelo económico también deben de ser revisadas, y que deben de ser revisadas en base a un acuerdo. Ahí habló de un consenso, de un diálogo permanente que debe tener el país, pero fundamentalmente apostando por el país y no buscar el diálogo como una ventaja para seguir en el país, seguir en el gobierno, o para buscar oportunidades de los que aspiran al gobierno como tal. Sí, conmigo el exministro
y ahora diputado propietario por el Partido Nacional de Honduras, el ingeniero Nelson Márquez. Ingeniero, bienvenido. Estaba hablando con don Julio de ¿qué piensa usted de la comparecencia de la presidenta de Honduras ante la Asamblea General de las Naciones Unidas? Muy buenos días, licenciado Raúl, y por supuesto también a don Julio y a todo el pueblo hondureño. Bueno, yo creo que para empezar es la representación de todo el país, no es la representación del Partido Libertad y Refundación. Desafortunadamente, pues vimos un discurso que más parecía un acto proselitista que propiamente un tema directo de la representación de todo un país. No podemos nosotros aspirar a menos a que cuando se está en estos foros se diga la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y el problema que logramos ver, y que todo el pueblo hondureño lo vio también, es que la presidente tuvo la oportunidad de mencionar algunas cosas que según su discurso están pasando ya en el país, pero que en la práctica no están pasando en el país. Entonces, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ella entró hablando de que desde que entró en enero había iniciado buscando consensos, pero no fue eso lo que vimos en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional no vimos consensos, en el Congreso Nacional lo que vimos es que 83 diputados votamos por una cosa en donde se necesitaban 65 para elegir una junta directiva, pero al final se impuso una junta directiva con 44 diputados en una serie de zafarranchos provocados por quienes estaban disputando dirigir el Congreso Nacional, que no fue justamente eso que mencionaba ella en su discurso cuando dijo desde enero hemos iniciado con la búsqueda de consensos. Otra cosa que ella mencionó fue, estamos trabajando, dijo ella, para poder promover el agro y ser independientes en el agro. No es cierto tampoco. Este año tuvimos una reducción, por ejemplo, en el apoyo directo a los pequeños productores, en el tema del bono tecnológico, que si usted se va a preguntarle, de cada 100 productores que antes sí recibieron el bono tecnológico, hoy no lo recibieron. A pesar de que se aumentó el presupuesto, pero fuertemente para estas líneas, y sin que sea una excusa válida el hecho de que haya subido el fertilizante, porque con las cantidades de fertilizante que el gobierno puede comprar, tiene la capacidad de adquirir una rebaja bastante sustensible al momento de comprar fertilizante, pero de 350,000 familias que venían recibiendo en promedio el bono tecnológico, hoy apenas y lograron llegar a cerca de 90,000 familias y lo distribuyeron como ha venido sucediendo en estos últimos 9 meses de manera exclusiva solamente entre sus activistas, pero radical. Otro tema fuerte y que yo en eso tengo que profundizar, tengo la necesidad de profundizar el día de hoy, es el tema de la serie de mentiras que se le ha estado dando a los productores de todo el país en el sentido de que sus carreteras están en las peores condiciones que hemos visto, no solo en los últimos 12, porque les encanta hablar de 12 años, en los últimos 40 años es la peor condición que han tenido las carreteras de la red pavimentada, ¿verdad? Así como también de la red no pavimentada, que por más que quieran poner excusas y decir y excusarse, y porque les encanta decir que es culpa de gobiernos anteriores, pero este es un tema de una línea que se denomina mantenimiento rutinario, y si es rutinario significa que todos los años hay que hacerlo, eso hay que hacerlo todos los años, y no tiene más responsabilidad que aquel que está en el gobierno. Entonces se han quedado, y fue evidenciado en la ONU, con un discurso proselitista sin darse cuenta que ahora es gobierno. Hay palabras que se repitieron una gran cantidad de veces, que son las palabras de las líneas de la campaña política, que les funcionaron en campaña política, pero que hoy siendo gobierno no les sirven para convencer al pueblo, porque lo que el pueblo hoy, todos los hondureños, lo que queremos es que realmente ese discurso político se materialice en acciones que le ayuden al hondureño a tener una mejor condición de vida, y es lo que no hemos visto. Entonces la presidenta dijo cosas allá en Estados Unidos, en Nueva York, que no son ciertas aquí en nuestro país, y es más, hoy tenemos condiciones como para poder accesar a la información en primer plano y desde ahí poder demostrar que realmente no es cierto lo que fue a decir ella, especialmente
el tema de salud, en el tema de apoyo a infraestructura, en el tema de apoyo a los pequeños productores, en el tema incluso de protección a la mujer del que ella habló, incluso en el tema de protección al medio ambiente. No se han tomado acciones en este último año que nos demuestren que realmente ese discurso es cierto. Entonces, proselitistamente, probablemente ese sea un discurso que pueda servir, pero en la práctica y para el bienestar de los hondureños, ahí lo que hubieron fueron una serie de mentiras que pues no tenía que realizarse de esa manera. Creemos nosotros que era un buen momento como para poder generar alianzas. Recordemos cómo nació ese foro de Naciones Unidas, cuál es la intención de que los presidentes de todo el mundo puedan presentarse en ese lugar. Recordemos que es un foro con la intención de ir a buscar paz mundial. Pero lo que vimos fue un mensaje bastante bélico, no necesariamente reclamando derechos, sino más bien intentando establecer una postura radicalmente de izquierda, que ni siquiera aquellos presidentes de otros países que también son fuertemente de izquierda, pero ni siquiera ellos fueron tan agresivos, fueron mucho más diplomáticos, dejaron establecidos sus principios. En el caso de muchos presidentes que representan gobiernos que están más ligados al pensamiento de izquierda, pero fueron un poco más diplomáticos. No lo vimos en el discurso de la presidenta Xiomara, al punto que una de las palabras que más utilizó ella fue la palabra dictadura, que yo entiendo que le funcionó en la campaña, pero que para efecto de gobernar ya no le sirve de mucho, ¿verdad? Y ya los hondureños ya no queremos que, ya el hondureño ya no necesita que esté hablando de eso, sino de más bien de que hable de cómo va a gobernar Honduras. Y estableció dictadura, dijo alrededor de unas 11 veces la palabra dictadura, pero al final terminó defendiendo dos dictaduras. Terminó defendiendo la dictadura que está en Venezuela y terminó defendiendo la dictadura que está en Nicaragua. Entonces, ese tipo de consideraciones y ese tipo de contradicciones que incluso a nivel internacional han sido cuestionadas. Con lo que dice don Nelson, don Julio, el discurso de la presidenta Xiomara Castro, ¿hacia quién iba dirigido? Eso es interesante porque dice Nelson que la presidenta fue a hacer proselitismo a Naciones Unidas. Y fíjate, Nelson, que en parte tenés razón. Fue a hacer proselitismo para llamar la atención a la comunidad internacional de los problemas que hoy tenemos. Por ejemplo, Nelson, es un problema de todos los países de América Latina que somos tutelados por Fondo Monetario Internacional, la dictadura monetaria que nos han puesto. O sea, que todas las políticas sociales que deben haber, deben estar sujetas a una dictadura monetaria, a los equilibrios que debe tener la moneda con relación al patrón dólar como tal. Entonces la presidenta dice, ¿podemos nosotros saltar a una política social si vamos a estar ajustados a categorías que también se han convertido en dictaduras en nuestro país, a las categorías del déficit fiscal? Mire, ¿cuál es el déficit fiscal que tenemos? No podemos actuar más de allá. Entonces la presidenta dijo, nosotros hemos ratificado nuestros compromisos de campaña y esos compromisos los vamos a cumplir. Para eso necesitamos buscar consensos. Yo le quiero decir a Nelson aquí un caso concreto. Nelson, el presupuesto general de la República ¿contó con la participación del Partido Nacional o no? Sí. ¿Por qué? El presupuesto nacional de la República es en el fondo un proyecto de desarrollo anual que un gobierno debe tener. En ese presupuesto está respetado las asignaciones, incluso mayores creo, del presupuesto destinado a mantener la red vial. Yo sí creo que nosotros necesitamos definirnos sobre el problema que tenemos ahorita de las carreteras. Raúl, ¿cuándo comenzó a llover fuerte aquí? ¿Mayo, junio, julio, agosto, septiembre? Dicen los de Copeco que esperan 70 lluvias más en lo que falta del año. Dicen que desde 1944 Centroamérica no había tenido un invierno como tal. Entonces, mira, te estoy hablando de 5 meses de lluvia. En 5 meses de lluvia se destruyó toda la red vial de Honduras.
Te hablo de red pavimentada y también la red secundaria, que es normal que cuando comienza a llover se destruya y que no le puedes dar mantenimiento inmediato por los problemas de la lluvia. Pero que las carreteras pavimentadas en 5 meses hayan aparecido destruidas, que la capital de la República en 5 meses hayan aparecido todos los agujeros, eso es un llamado, yo no diría crítico aquí en el Estado, sino que es un llamado a que debemos de cambiar la fórmula o los mecanismos de vigilancia de la construcción de nuestras vías. Yo creo que eso debe servirnos para saber que no hemos hecho las cosas como deben de hacerse y que entonces más bien hay que acudir a la ciencia, a los ingenieros, a los estructuralistas que conocen de esas cosas. Mira, da realmente lástima y dolor ver cómo la infraestructura de puentes se destruyen y te deja 7 municipios incomunicados y deja al Estado manos arriba porque no puedes actuar, porque ahí está el río crecido a este momento. Necesitas una pausa, pero la gente quiere soluciones concretas. Entonces, la presidenta de la República dijo que sus compromisos siguen permanentes y que en base a esos compromisos van a ir buscando consensos. El primer consenso, casi consenso total que hubo, fue la aprobación del presupuesto general de la República. Ahora, ¿cuál es el compromiso de la oposición ahora? Monitorear si realmente ese presupuesto general de la República se va a invertir con la austeridad, con la honradez y responsabilidad necesaria para lo que ha estado asignado. Hay permanentemente una dictadura en el nuevo modelo de los conspiradores de las políticas públicas. Hay sectores en Honduras y a nivel mundial que les molesta que el Estado esté presente en actividades que ellos creen que son patrimonio nada más del sector privado. Entonces la presidenta dice que el Estado va a comenzar a tener protagonismo en aquellos servicios públicos que no pueden ser tirados al mercado. La salud no puede ser tirada al mercado. Las telecomunicaciones no pueden ser tiradas al mercado. La internet de hoy en día no puede ser tirado al mercado. Los servicios de agua potable, de la electricidad, tampoco pueden ser tirados al mercado. ¿Por qué? Porque la población hondureña, en su mayoría, no tiene capacidad para adquirir esos bienes bajo esa lógica de mercado que es reconocida y tiene su respeto en cuanto al interés de un empresario como tal, pero no como el bien común que busca el Estado. Entonces, a esas dictaduras nos referimos, a ese proceso neoliberal que nos metieron. En Honduras, fíjate que ahorita hay una discusión, pero incluso a veces yo veo de prejuicios porque el presupuesto de la República se va a aumentar. O sea, para combatir pobreza en Honduras necesitamos tener mayor gasto público. Raúl, yo estaba viendo con esto de los chilenos. Los chilenos tienen 19 millones de personas. Nosotros tenemos la mitad. Y los chilenos deben 96.000 millones de euros. O sea, otro tipo de economía, pero con relación a la población. Hablo de la América Latina, no de los otros. Y mira, ayer estaba viendo un informe en Chile que los chilenos, la burguesía chilena, tiene 136.000 millones de euros invertidos fuera de Chile. Si nosotros agarramos todas esas dimensiones, a nosotros, Nelson, nos asusta la deuda. Y fíjate que andamos pensando que el país no puede endeudarse y que lo vemos en peligro cuando debemos endeudarse. Puede ser, Nelson, que usted, Raúl y yo no hayamos tenido casa si no nos hubiéramos endeudado. ¿Cuál es el problema que hoy debemos de revisar nosotros? ¿En qué se va a invertir la deuda? ¿Qué problemas de infraestructura social y también física va a resolver la deuda? Sobre eso necesitamos pactar. Sobre eso necesitamos pactar. Por una lógica de alternabilidad en el poder. A 4 años la oposición puede estar nuevamente en el poder. ¿Y qué? ¿La oposición va a llegar también a quejarse de lo que hubo 4 años antes? Ya no. Ya nosotros necesitamos llegar a un acuerdo.
Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones que debe tener un pavimento? ¿Cuáles son? ¿Qué verificación debe de haber? Porque no vamos a estar cada año haciendo todo tipo de reparaciones. Entonces, la presidenta decía que nosotros debemos incluso rechazar el problema de austeridad. Nelson, a nosotros los organismos internacionales nos han metido en la cabeza que el Estado debe de vivir con el mayor grado de austeridad. Es decir, no gastar. No gaste lo más que pueda. El Estado, le dice, cada día debe ser más pequeño. Ella dijo que dejaran de imponerle tantas trabas, a los países pobres, que dejaran de imponerle tantos temas económicos. Tantas condicionalidades. Esas condiciones económicas que un país pobre no puede cumplir. Así es, no puede. No puede. Entonces, ese es el modelo económico. Raúl, vos escuchaste aquí el otro día a Fernando Andurain, que dijo, mire, el modelo neoliberal ha realmente fracasado. Y eso en el mundo. Pero el modelo neoliberal nos lo han metido a nosotros ligado a un tema de democracia. O sea que el neoliberalismo es el sostén de las democracias como tales. Nelson, usted hablaba, por ejemplo, de los insumos agrícolas. La presidenta dijo, las guerras que a nosotros nos llegan, como la confrontación entre un país y otro, como la invasión de un país a otro, o como las revoluciones verdes de colores en otro, a nosotros no nos llegan en ese sentido. A nosotros nos llegan vía precio. Si tú le preguntas a un campesino cuánto valía la urea hace un año y cuánto vale la urea hoy en día, es el impuesto de guerra que tienen que pagar estos países pobres por la confrontación que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces, el mundo globalizado necesita acuerdos, y necesita acuerdos de respeto de la paz, pero también un poco lo que decía Nelson, ¿qué tiene que meterse Honduras con lo que pasa en Cuba o con lo que pasa en Venezuela? No, el mundo debe conducirse hacia la tolerancia. Cada país, cada ciudadano tienen el derecho de elegir la forma de gobierno que quieran, de tener sus dictadores si quieren como tal. ¿Por qué tenemos que ser nosotros el vigilante permanente de todo eso? O sea, el éxodo que hay de venezolanos es por el deterioro enorme económico de su economía. ¿Producto de qué? Producto de las sanciones que todos hablamos. ¿Por qué no migran tantos ticos? ¿Por qué? ¿Por qué migramos los hondureños si diríamos que no tenemos en este momento ese tipo de dictadura y que siguen migrando? Por las razones que la presidenta planteó. Son razones estructurales que trascienden, Nelson, a nuestras generaciones. Mire, yo que tengo otra edad, uno se plantea qué país recibimos nosotros y qué país le estamos heredando a las nuevas fuerzas. Raúl, cuando hoy en día uno no le puede heredar el estatus que lograste a tus hijos. Me decía un amigo, mira Navarro, no sabe la pena que siento. Yo me crié en La Florencia y se acaba de casar una hija mía y se fue a vivir a los Altos de Toncontín. O sea, sentí, me dice, que no había hecho nada en mi vida. O sea, que mi generación que dejo, no le dejo el mismo estatus social que yo heredé de mis padres. Un día le pregunté a un hijo mío. Eso debe sentirlo uno, Nelson, y eso no es problema partidario, no es problema político. Es que nosotros nos pongamos de acuerdo para ver esos problemas de carácter estructural. Nelson, hoy en día, Nelson, un agricultor no puede competir si el Estado no le ayuda. Si usted le pregunta a las viejas generaciones de hondureños que sembraban sin necesidad de que el Estado le llevara. ¿Pero por qué? Porque hoy usted tiene un mercado internacional que con los tratados de libre comercio aquí le inundan de arroz. Porque nosotros tenemos una producción de arroz al máximo de 60 quintales por manzana. En el sudeste asiático le tienen 123 quintales por manzana.
Entonces, ¿cuál arroz es más barato? Y ese es parte del contexto internacional. Entonces necesitamos nosotros entrarle a esos temas internacionales de justicia, ya no solo del intercambio desigual que hablábamos antes, de que producimos materias primas y ellos productos industrializados. Hoy no, hoy nosotros que éramos productores de granos básicos y todo, hoy es más barato traer maíz de los Estados Unidos que producirlo acá, porque el maíz en los Estados Unidos es para consumo animal, aquí es para consumo humano, y de que ese maíz en Estados Unidos está subsidiado, porque con eso se abarata el alimento de los cerdos, de las gallinas y todo, que sirve de alimento para las personas, y aquí lo consumimos nosotros en términos desiguales. Entonces también internacionalmente, Nelson, eso tiene que revisarse. Don Nelson, Mire, y en el momento que usted quiera, lo que pidió lo colocamos. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Lo primero es que me alegra que don Julio nos hable de que el discurso de la Presidente tuvo que ver bastante con los acuerdos que hayan en el país. Y, por ejemplo, habló del presupuesto. Y es que el presupuesto justamente es uno de los temas que realmente hay que discutir a la luz del discurso que la Presidenta dio en Naciones Unidas. Porque, mire, tenemos el presupuesto más grande en la historia de nuestro país. El más grande. No es que no se había dejado aumentado. El presupuesto que se aprobó en el Congreso Nacional en diciembre de 2021 ya había quedado aumentado con respecto a lo que ejecutó en el último año el gobierno anterior en un buen porcentaje. Pero vinieron y lo aumentaron aún más. Para poner números en específico, el presupuesto de 2021 que ejecutó, el último que ejecutó el gobierno anterior, era de 280 mil millones. Se había aumentado por ahí de 320 mil millones, pero terminó quedando en 360 mil millones de lempiras. Entonces aquí está el primer detalle, porque la Presidenta habla allá de que está manejando un gobierno con transparencia. Entonces aquí hay una pregunta que le hemos venido haciendo las últimas 3 semanas. Si tan transparente es el gobierno, ¿por qué no aparece reflejado en la página oficial de la Secretaría de Finanzas la planificación de la inversión de esos 360 mil millones, sino que en este momento solo hay cargados 330 mil millones? Entonces la pregunta lógica que tenemos que hacernos los hondureños, y ahí a mí me alegra platicar con don Julio porque él no se enoja, pero hay funcionarios de este gobierno que cuando se les hacen este tipo de preguntas se enojan y salen con una prepotencia increíble. ¿Dónde están los otros 30 mil millones de lempiras que fueron aprobados por el Congreso Nacional y que no están cargados en la página de la Secretaría de Finanzas? No están cargados, y esa es información de uso público, no puede ser confidencial, no está cargado, número uno. Número dos, y aquí es donde quisiera que me pusiera la gráfica, licenciado Raúl, por favor, que le ahí presenté. te envío una gráfica, si sos tan amable. Mire, este gobierno inició y ha venido diciendo no hay dinero. Sin embargo, ahí donde ve esa flechita azul, establece la disponibilidad en caja que hay. No la pude traer al día de hoy, le soy sincero, pero esta es antier. Al día martes de esta semana, la disponibilidad en caja era de 23.341 millones. Pero esa es la disponibilidad, pero no es la recaudación. La recaudación que usted la ve en la parte superior de esa misma columna, ahí donde está la flechita azul, es la recaudación de 2022 y aparece con 202.888 millones de lempiras que se han recaudado. De eso ya se han gastado a la fecha, no es que no se haya invertido, no es que no se ha gastado, sí se ha gastado 179.500 millones de lempiras, o sea, no es una cifra menor. Es una cifra altísima, casi 180 mil millones de lempiras ya se han gastado. Y el problema, y don Julio lo decía, y esa frase me preocupó un poco, don Julio, yo espero que sea un tema de interpretación nada más, porque dijo, sí podemos aumentar el gasto. No, el gasto no podemos aumentarlo. A lo sumo debemos aumentar la inversión. El problema es que ahorita esos 180 mil millones se han ido solo en gasto, porque la inversión pública, cuando revisamos en la misma página de la Secretaría de Finanzas, la inversión pública apenas llega a un 14% del presupuesto. Mire, secretarías como la CID, que por cierto pedimos en el Congreso Nacional de la República que se interpelara
al ministro de la CID y por ahí se inventaron crear unas comisiones para que sea un grupo de diputados en donde el 90% son diputados de Libre que vayan a visitar a los ministros. Si los ministros reciben todos los días a los diputados de Libre. El chiste es que los ministros vayan al Congreso Nacional y le expliquen a los 128 diputados que les aprobamos ese presupuesto, en qué lo han invertido, o mejor dicho, ¿por qué no arrancan? Porque hay un divorcio entre las palabras de la Presidente y las acciones que se están tomando desde las secretarías. Mire, la Presidente dice que nos heredan una inflación. Pero aquí el ministro de Planificación tuiteó y defendió en las redes sociales que la inflación era buena. ¿Cómo se pone a creer que si los frijoles suben de precio va a ser bueno? ¿Cómo se pone a creer que si sube de precio el combustible o si sube de precio el fertilizante, que eso es inflación, va a ser bueno? Pero lo dijo el ministro de Planificación de este gobierno y hasta lo defendió. Cuando lo cuestionaron en las redes sociales, hasta lo defendió. Es el peor impuesto. Es el peor impuesto. No puede suceder eso. Existe un divorcio real entre las pretensiones que ha expresado la Presidente en su discurso y lo que ahora nosotros estamos viendo en la ejecución, por ejemplo, del presupuesto asignado para el arreglo de carreteras. Solo una cosa me dice el exministro de Economía, don Julio Raudales, decirles ahí a los compañeros, recaudación no es lo mismo que ingresos. La recaudación es menor, aunque ya está en más de 120 mil millones. Por supuesto, porque la recaudación tiene que ver, y de eso vamos a hablar también, porque están pretendiendo para el nuevo proyecto de presupuesto aumentar la recaudación tributaria en cerca de un 30%, y aquí solo les quedan dos caminos, y aquí que nos están viendo varios especialistas, o aumentan los impuestos o se vuelven más eficientes, y no vemos el camino por el cual se puedan volver más eficientes. Entonces pareciera que están queriendo aumentar los impuestos. No espero que sea eso, lo vamos a analizar en el Congreso Nacional, ojalá y no estén por ahí, pero en este momento el punto que nos ocupa con respecto a lo que dijo la Presidente en la ONU y lo que no se está cumpliendo en nuestro país, imagínese usted que para el arreglo de carreteras existen cerca de 10.000 millones de lempiras asignados en presupuesto. Pero de esos 10.000 millones la Secretaría de Finanzas le ha puesto a disposición 700 millones. Y de esos 700 millones, ¿sabe cuánto se ha asignado para la reparación de carreteras? ¡Cero! No han hecho nada. No han arreglado una sola carretera, pero el problema no es solo que no la hayan arreglado. En el mes de junio, las autoridades de la CID se presentaron a mi departamento en Intibucá y crearon una gran expectativa. Y ahí están los reportes periodísticos. Ahí por el 3 de junio, 2-3 de junio se presentaron allá y en junio dijeron, hoy sí, venimos con la varita mágica y vamos a arreglar, y se tiraron todo el discurso proselitista que siempre se tira, pero después dijeron, vamos a arreglar. De junio a la fecha, bueno, fue el 21 de junio para ser más exacto, porque ayer sacaba cuenta yo de que habían pasado ya junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses. ¿Y sabe qué sucede? Al momento no ha llegado un solo tractor, no ha llegado un solo patrón. Permítame, don Julio, permítame terminar esta parte. ¿Sabe por qué? Porque después, cuando vemos en la página en donde se deben reportar los procesos, porque después la excusa que se dio es que lanzamos una gran cantidad de procesos y abrimos para que más gente participe, pero vaya a ver a la página de Hondocompras, porque esa es información oficial y esa es información pública. En la página de Hondocompras no hay un solo proceso adjudicado, ¡uno! Al mes de septiembre, con todo ese montón de plata. La plata que debían utilizar para arreglar las carreteras en mi país tiene que venir del impuesto que le ponen a los combustibles, es algo lógico. ¿Sabe cuánto se ha recaudado a la fecha? Página de la Secretaría de Finanzas. Han recaudado cerca de 9.000 millones de lempiras. Hace 3 semanas las autoridades dijeron que tenían 2.000 millones disponibles. Primero, no es cierto, porque deberían tener 9.000 millones disponibles. Segundo, no es cierto, porque la página de la Secretaría de Finanzas dice que tienen 700 millones disponibles. Pero lo peor del caso no es cuánto tengan disponible, que es un montón de plata. Lo peor es que no han iniciado ni un proceso. Y por supuesto, la respuesta lógica hoy es que van a empezar a intentar aclarar y van a empezar a decir, no, que sí, que ya lanzamos procesos y que estamos en licitaciones y que hoy estamos haciendo todo transparente, que no podemos hacer las cosas a la carrera. No, disculpen, corran.
Corran, porque con esta situación de emergencias que está pasando en mi país, en nuestros departamentos, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, la gente ya no haya que hacer. Televidentes que ahorita nos están viendo, cuando termine este programa van a tener que ir a jalar el maíz que están cosechando porque ya empezó la cosecha de primera. Pero los bueyes, los carros en los que los van a ir a traer, van sufriendo por las condiciones de las carreteras secundarias. ¿Sabe qué le están diciendo a nuestros alcaldes en este momento? No digo a los alcaldes del Partido Nacional, digo a los 298 alcaldes del país. Alcalde, qué arruinado sos. Alcalde, qué malo sos. Mira que no puedes arreglar esas carreteras. Las carreteras secundarias no les corresponden a los alcaldes. Pero a los 298 alcaldes les están cayendo los leñazos de las carreteras que le corresponde arreglar al gobierno de la República, y teniendo la plata, lo único que dicen, no hay plata. Fíjense que vinieron unos paisanos vecinos de nosotros del departamento del Empira y pidieron cuentas por la calle de Gracias a la Campa, así como he pedido cuentas yo por plata que ya había quedado asignada de Ciguatepeque a La Esperanza, esa carretera que está destruida. Así como sigo pidiendo cuentas de San Juan a Mapulaca, con una carretera que debía haberse trabajado ya. ¿Y sabe qué les dijeron? No hay pisto. ¿Son dundos o qué? ¿Es que creen que no? ¿Por qué no entienden que no hay pisto? ¿Cómo que no hay pisto? ¿Cómo? Permítame un momentito. ¿Y entonces por qué la Secretaría de Finanzas está diciendo que hay cerca de 9.000 millones de lempiras disponibles para poder hacer esas calles? Porque la fuente de financiamiento, y ahí están también los documentos oficiales de las instituciones encargadas de esas calles, que establecen que la fuente de financiamiento para esos proyectos son los impuestos a los combustibles oficialmente. ¿Cómo es que no hay pisto y la recaudación dice que anda de más de 9.000 millones de lempiras? O sea que sí hay pisto. Lo que hay es falta de voluntad. ¿Solo porque es Lempira? ¿Solo porque el departamento de Lempira votó diferente? No arreglan Ciguatepeque La Esperanza y solo son paja desde hace como 5 meses diciendo que va a un proceso de adjudicación. Son los procesos más largos de adjudicación, son los procesos más largos de licitación que han existido en la historia del país. Por ahí ya hay rumores de que dicen que le quieren dar vuelta a la ley de contratación del Estado. Y no es la ley de contratación del Estado que exigían siempre que se llevara a cabo. Y hoy la quieren quitar. ¿O es que en los próximos días vamos a empezar a encontrar PSM de emergencia? Ojalá no sea así y ojalá no vayan a volver piñata ese montón de plata que han tenido en ingresos. Ojalá no vayan a empezar a decir que van a acortar los procesos y que en solamente 15 días van a tratar de adjudicar a diestra y siniestra a quien quieran. No es por ahí la cosa. Hagan las cosas transparentes, así como prometieron que las iban a hacer. Pero háganlas bien hechas, porque nuestra gente ya no soporta que a esta fecha tengamos solamente un 14%, de acuerdo a la página de la Secretaría de Finanzas, 14% de ejecución de la inversión pública. Eso no es culpa de ningún gobierno anterior. Y discúlpenme, pero para un acto proselitista, para una campaña política es probable que les funcione, y les funcionó el criticar al gobierno anterior, pero para gobernar, para arreglar las calles que tendrían que estar arregladas ya a esta fecha. ¿Usted se imagina lo que está pasando por la mente de los productores de café? Voy a participar. ¿Y por qué tienen que estar arregladas ya a esta fecha? Sencillo, porque dentro de unos días comienza la cosecha de café. Porque ya en este momento se está cosechando. Yo me acuerdo también que en el gobierno anterior, la gente de su departamento también protestaba por la carretera. Aquí hacían las protestas. Y una pregunta, por ejemplo, disculpe, Raúl, en todos los gobiernos... No, permítame que le quiero preguntar. Muy bien, muy bien. Por eso, en todos los gobiernos. Fueron 12 años de gobierno del Partido Nacional. Van 7 de este gobierno. 7 meses. Sí. Van 9. Enero no es gobierno. Pero estamos finalizando septiembre. Ok, pero ustedes tuvieron 12 años. Muy bien, sí. 12 años. Sí, ok. Estamos de acuerdo. Y esas carreteras deberían ser buenísimas, deberían de estar buenas, porque estuvieron 12 años en el gobierno. Pero espérenme, y estoy de acuerdo que los del gobierno, que Mauricio Ramos, que se ponga las pilas, que Jorge Aldana se ponga las pilas, pero también... Con gusto le respondo, licenciado. Pregunta. Con gusto le respondo. Pregunta, ¿y por qué no están buenas las carreteras? Deberían de estar buenas y se acaba de ir. Ciguatepeque La Esperanza, ¿qué pasó? Le contesto, facilito. Sí, claro. Las carreteras en las que se hizo una fuerte inversión
como el corredor logístico, como el corredor seco, como la CA5, como la carretera del sur, están en óptimas condiciones. Bueno, y entonces en las otras, ¿por qué no hicieron una fuerte No, inversión? usted me preguntó y yo le estoy contestando. Por eso, y yo le pero estoy contestando. entonces, en esas que usted está diciendo, ¿por qué no hicieron una fuerte inversión también? Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir. Me imagino que la del sur está buena, esas que usted mencionó están buenas. Muy bien, ¿Y con las otras qué pasó? muy bien. Ahora, permítame entonces responderle, claro. porque si no, entonces, No, si yo sé que si le cada estoy- vez me corta no, la idea, no, pero le respondo, mire, no, le respondo, es que- le respondo. Tengo que preguntarle. Licenciado, cuando usted construye su casa, hay una estructura esencial que usted la construye y que le va a durar 50 años. Pero hay arreglos rutinarios. Sí, No, eso- sí, déjeme no, terminar, no, me dijo que me iba a dejar terminar. No, pero si esa casa que voy a diseñar, la hago bien para que me dure 50 años. Muy bien, entonces permítame para que comprenda el pueblo hondureño la idea total, porque si no, no voy a poder explicar la idea total. Repito, cuando usted construye su casa, construye una estructura que le va a durar 50 años, pero hay un mantenimiento rutinario que lo tiene que hacer todos los años, Que no es estructural. que no es estructural. Hay un mantenimiento rutinario. Fíjese que yo no le estoy reclamando aquí por cosas que no sean rutinarias. Todo lo que yo acabo de plantear, el mantenimiento de las carreteras secundarias tiene que hacerse todos los años. Entonces esa paja de que, ¿y por qué no lo hicieron ustedes? Porque no estábamos siendo gobierno en 2022. Las cosas de las que le estoy hablando es ejecución de presupuesto de 2022. Bacheo rutinario que corresponde a 2022 y para lo cual se dio presupuesto. Mantenimiento de carreteras secundarias para lo que se dio presupuesto, y que está establecido y planificado en el presupuesto del 2022. Si ni siquiera estoy reclamando, yo no he dicho, ¿y por qué no han hecho hospitales? No, si tienen que hacerlos en 4 años. Pero de lo que le estoy hablando son cosas que las tienen que hacer en 2022, que el 2023 las van a tener que volver a hacer, que el 2024 las van a tener que volver a hacer. Pero el 2022 no ha terminado también. Ay, pero nos generaría Ahora, Raúl, esperanza si en la página, permítame, tengo que terminar esa idea. Nos generaría esperanza si en las páginas oficiales en donde se publican los procesos de licitación, de adjudicación, hubieran procesos, pero no hay ni uno. Significa que si en este momento no están en las páginas y se tarda un proceso de esos alrededor de 3 meses, ya no los hicieron. O es que van a venir a declarar emergencia y en un proceso de Bueno, emergencia. ustedes varias veces declararon No, pues sí, emergencia. pero No me entonces diga que sean eso, claros. No me diga eso, porque también ¿Por qué ustedes no lo voy a declararon decir? Claro emergencia. que tengo que Por decirlo, pero porque ustedes es mi papel. No, por eso, pero también ustedes declararon emergencia. Usted tiene razón en Raúl. eso y ojalá que los de Sotravio... Pero como la le- o como ejecución le presupuestaria y en inversión pública, aún en el primer año de todos los gobiernos en la historia de Honduras, nunca había sido tan baja. Y revíselo, licenciado. Nunca en la historia de Honduras, aún en el primer año de cualquier gobierno en nuestro país, había sido tan baja y tan deficiente como en la actualidad. Aún en el primer año de gobierno, recuerden que aquí la historia era que los gobiernos se pulían y trataban de trabajar independientemente de qué gobierno fuera, para que en los primeros 100 días atender este tipo de cosas que hoy están denunciando, que en 9 meses, estamos denunciando que en 9 meses no se han hecho. Lo que los gobiernos querían siempre es que en los primeros 200 días poder tener el alcance que a 10 meses entonces ha tenido. Estoy hablando de los alcances, no de los alcances de 5 años, de 10 años, estoy hablando de alcances de lo que siempre los gobiernos se proponían en 100 días. Usted fue parte en algún momento de un gobierno y usted sabe que en esos primeros 100 días todo el mundo andaba volándole para llegar a tener objetivos cumplidos de corto plazo, los más de corto plazo. Estos objetivos que estamos hablando importa son cómo los de hiciera. más corto plazo. No, que se hicieran bien, tenían que hacerse bien. Pero si aquí dicen, no, es que por no hacerlos mal, mejor no los hacen. No, hombre, háganlos y háganlo bien, que tienen la plata suficiente para poder hacerlo. Se supone que tienen la capacidad porque dijeron en su campaña que tenían la capacidad para poder hacerlo y que lo podían hacer de manera transparente. ¿Y por qué no lo han hecho? No estamos hablando de proyectos de 40 años. Yo no le estoy hablando que porque no han construido las represas del Valle de Sula. Esas llevan más tiempo. No, le estoy hablando de la callecita por donde pasa nuestra gente que se arregla todos los años. ¿Y ustedes por qué no la dejaron arreglada? Sí se dejaron. Ahora, Raúl. Lo que pasa es que solo duran un año. Raúl, y eso yo- tiene que entenderlo el pueblo hondureño porque O la sea, excusa que ustedes intenta... la arreglaban cada año
O sea, todo al el siguiente mundo. año había que arreglarlo. Todo Hacían el mundo. puente baile y duraba 4 meses. No estoy hablando de puentes baile, yo no mencioné No, ningún yo sé, puente pero, baile. o sea, la Yo estoy carretera- hablando En su departamento los puentes baile han colapsado. Y al año había que repararla. No, ninguno. En Así su es. departamento han colapsado. En Intibucá ninguno. Así es. Pregunto. Hay una línea Solo presupuestaria. Permítame, hombre. Hacían la carretera. Un año. Al siguiente año había que repararla. Así era. Hay carreteras, Usted acaba de decir eso. hay una Usted planificación. acaba de decir hay- que hacían la carretera un año y al siguiente año había que No, repararla. no acabo de decir eso y no ponga palabras en mi boca, eso porque dijo. se lo voy a decir, Pero eso se lo eso voy es a- lo que él interpreta. Usted dijo eso. Muy bien, si usted interpretó eso, se lo voy a aclarar. Aclárelo. Existe un plan que se ejecuta cada año de una inversión que debe realizarse No, si eso yo para lo sé. la red vial. Ok, Sí. entonces sí lo sabe, Pero licenciado. usted me acaba de decir que en una carretera al final del año había que repararla de nuevo. Eso de entender. No le di a entender eso, ni le quise decir eso, ni debe interpretar eso. Lo Ahora, que le Raúl. digo es que existe un presupuesto para arreglar carreteras en donde se prioriza desde la Secretaría encargada para definir cuáles son los tramos carreteros que se van a arreglar un año, pero que el año siguiente habrán otros tramos Raúl, que va a yo creo arreglarlos. Y probablemente después de 3 años tenga que regresar al tramo que arregló originalmente, porque son carreteras de tierra que a medida que les va cayendo lluvia se van deteriorando, y eso es lógico y es normal. Julio. El Raúl, problema hay este una- año, hay y cierro una- con eso, cierro con esto este punto. El problema este año es que lo rutinario, y así se le denomina, mantenimiento rutinario. Si es rutinario es porque tiene que hacerse periódicamente. De ese mantenimiento rutinario no se ha hecho, pero ni 500 metros. Ese es el problema. Y eso no tiene que ver con gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque sí que ahí está la plata y está en la página de la Secretaría de Finanzas la definición, que es que no la han ejecutado. Julio. Raúl, yo creo que Nelson quiere confrontar el modelo de ejecución presupuestaria que estos gobiernos anteriores tuvieron y el modelo de ejecución presupuestaria que hay ahora. Es que no hay. Si hay un modelo. Y hay un modelo que tiene que ser transparente. Pero no lo está haciendo. Usted, Nelson, usted fue un ejecutor. ¿Fue o no fue ejecutor? Y usted sabe los procedimientos en un marco de transparencia que hay que seguir para ser ejecutor. Pero 9 meses después. El modelo de ejecución que ustedes tenían era en esencia un modelo de acumulación de la corrupción. Y por eso ustedes usaron fideicomisos por allá, por allá, por allá, por allá, y ONGs por aquí, por aquí, por allá, en forma rápida. Entonces, ese modelo que ustedes tenían, que casi ha confesado usted, yo medio tiro media pulgada de pavimento, porque compa, yo sé que el otro año lo vuelvo Yo no he hablado de pavimento. Lo vuelvo a contratar. Usted habló No. carretera de Secundarias. Ciguatepeque a La Esperanza. Que la arreglen. porque Ciguatepeque está la a La plata. Esperanza. Que la arreglen porque Nelson, está la pero plata. no es la discusión. Usted un montón de ok. veces, y un día le puedo mandar lo que han dicho todos los dirigentes. Dejamos las mejores carreteras de Honduras. Mire, hace así. Fueron frases que dijeron. Mira, hace a 5. Esa no lo hicieron ustedes, hombre. ¿Cómo? Esa la hizo el Milenio y la ha Solo mantenido. hizo el 25% y la ha de la mantenido, cuenta y del la ha Milenio. mantenido COVID. Solo... Y la ha mantenido COVID. Oye, que la ha mantenido COVID. ¿Quién la ha mantenido? Entonces, Nelson, ahí hay un choque que ustedes deben de sentir, ¿qué le quiere decir? Una ausencia de capitalización de los grupos de corrupción que ustedes crearon. Esos grupos de corrupción se alimentaban de la ejecución de infraestructura. Y por eso es que dice usted, cada año estaban listos para actuar. Mira, ya hicimos el tramo carretera de la Intibucá-Santa Lucía. Licenciado, explíqueme por qué fragmentaron entonces toda la red vial este año para darle a sus amigos los proyectos Bueno, en detrimento de las aquí empresas estamos que en ya otro estaban elemento. formadas. Usted A sus acaba de amigos, a sus mencionar. amigos. Así parece. Raúl, Ustedes daban a sus amigos. Así parece. Raúl, él acaba de mencionar. No, pero es que, ¿qué es lo que vamos a Raúl, confrontar hoy? él acaba de mencionar Mire, que no hay ejecución. Lo único que hacen, Entonces, para entonces- justificar que no han ejecutado nada es buscar en la historia. No, Nelson, y eso les Nelson. puede servir proselitistamente, pero en Nelson, términos usted tiene que prácticos no cambiar, sirve. Nelson. Usted tiene que cambiar su modelo crítico. A cero crítica. A cero crítica. Su modelo crítico debe de ir en vigilar ejecuciones. Les encantaría, licenciado, que no los criticáramos, Usted, pero lo siento, ese los modelo, vamos a criticar ese especialmente si modelo, hacen las cosas mal. Ese modelo que No hay usted cómo. tiene de fideicomisos, ese modelito de ONGs Nadie ha dicho fideicomiso aquí.
Nadie ha dicho No, ONG. pero es que mire, háganlo con el modelo que ustedes quieran, pero háganlo, por Dios. Y el problema es que no han hecho nada. Usted y cualquiera de nosotros sabe que para entregar una licitación hay un proceso de la ley de contratación que se va a tardar 5 años. Estado. Esa ley de contratación del Estado tiene pasos. De y el junio otro, a la fecha ya lo hubieran el ejecutado. otro elemento, Nelson, el gobierno ha reconocido que el nivel de ejecución presupuestaria no es el que el gobierno desearía tener. ¿Y de qué nos sirve que lo reconozcan? No es el que el gobierno desearía tener, pero que están creando todas las condiciones de carácter legal y de carácter técnico para que haya una ejecución realmente verificable. ¿Pero desde cuándo, Lick? Verificable, verificable. No, por eso le digo, usted quiere que lo que destruyeron en 12 años, usted lo resuelva en 8 meses. Hablando, Nelson, hoy estamos hablando de mantenimiento rutinario. Yo le voy a poner un ejemplo, hoy Raúl. Estamos hablando de mantenimiento rutinario. Mira, Raúl, Nelson fue un hombre fundamental en el gobierno anterior. Preguntarle a Suazo Córdoba cómo dejó las calles de La Paz, de La Paz, cuando él fue gobierno. Este hombre ni tan siquiera las carreteras de Intibucá las puedo dejar consolidadas. Yo no fui presidente. Ni tan siquiera las de Lempira. Oiga, ya se puso a atacarme a mí. Nelson, eso es lo que hace, Nelson, eso es lo que hace la izquierda. Atacar, cuando ya no pueden argumentar, atacan al mensajero. Óigame, conmigo la agarra hoy. Nelson, ¿cómo está? Bueno, pues déjele, si es que hay lomo para aguantar. ¿Cómo está la carretera hacia Gracia Lempira? Depende de dónde. Por eso le digo, depende de dónde. Debería estar. De San Juan a Gracia, buenísima. De La Esperanza a San Juan, increíblemente mala. Increíblemente y no han hecho nada y dijeron que lo iban a arreglar y no han empezado. ¿Cuántos años tiene la carretera, Nelson, de haberla hecho? ¿De haberla hecho? Sí. ¿Cuál carretera? Esa que me está mencionando usted. ¿Qué tramo? Esa que me dice de San Juan a La Esperanza. Aproximadamente unos 5 años. Y ya se destruyó. Está bastante dañada. Ya se destruyó. A menos que no conozcan lo que significa los diferentes tratamientos que se le dan a una carretera y cuál es la vida útil de una carretera, o es que este gobierno no sabe cuánto dura un doble tratamiento, cuánto dura un concreto hidráulico y cuánto dura un mantenimiento ¿Cuánto tiene rutinario. la que hizo la cuenta del Milenio ahorita? ¿Y qué material utilizaron? ¿Cuánto? ¿Y qué la cuenta del Milenio todavía hay tramos trabajando. Nelson, pero ese no es el problema del país. La cuenta del Milenio se fue de Honduras después del gobierno de Mel Zelaya, ¿sí o no? La corrieron ustedes. Bueno, ese es el argumento político de ustedes, pero eso no le sirve en este momento a los cafetaleros que van a tener que sacar su producción de café en los peores hoyos porque ustedes no han hecho nada. Eso es un hecho. Claro. Eso es un hecho. Y le voy a decir una cosa, es que aquí tratan de argumentar su falta de capacidad para ejecutar los proyectos y para ejecutar los arreglos de las carreteras o cualquier otro proyecto en gobiernos anteriores. No es eso. No, ya o en cuestiones populistas. Tampoco es eso. Más allá de cualquier discurso y cualquier paja que se puedan inventar de que es que están haciendo los procesos. Mire, 21 de junio, hace 3 meses dieron esa misma explicación en mi departamento. El 21 de junio lo dieron también públicamente y dijeron que tenían la plata para poder hacerlo y que ya habían lanzado los procesos. 3 meses después siguen con la misma explicación de que los procesos los lanzaron y que aún no han hecho nada. Y entonces, ¿cuándo es que van a ejecutar? ¿Sabe qué sí hicieron? Que esa sí se la voy a contar yo. El estado de cuenta de la institución encargada de pagarle a las empresas que estaban ejecutando los proyectos de la red vial pavimentada en nuestro país, establece que al 2 de febrero habían 1.430 millones de lempiras en su cuenta. Eso establece. ¿Sabe cuánto le debían a las empresas que venían ejecutando proyectos de bacheo en todo el país? 1.400 millones. Todavía les sobraban 30 millones de lempiras. Estoy hablando con datos verificables. Estoy hablando con datos que están en las diferentes fuentes cibernéticas de información y que ahí lo pueden buscar perfectamente. ¿Sabe qué hicieron? Pararlos. A la fecha no les han pagado. ¿Sabe qué hicieron las empresas? Se pararon. ¿Sabe qué dijeron? Permítame, la explicación pública. No hay dinero. Pero ¿sabe qué sucede? Que esa cuenta hoy no es de 1.400 millones. Hoy, la fuente que alimenta esa cuenta ha recaudado 9.000 millones de lempiras más. Porque recauda en este gobierno. Porque no se han robado la plata, Nelson. Pero no han ejecutado nada, por amor de Dios. Entonces la van a tener guardada Nelson, durante los próximos 4 años. Los contrataron como banco. Ustedes mantenían eso suma cero. El gobierno, porque se robaban la plata. El gobierno de Honduras los contrató como banco. Como banco fue que los contrató. No, hombre, vía ONG se robaban la plata. Proyectos.
Tienen 9 meses de estar diciendo que van a establecer los procesos ideales, pero no han establecido ni uno, y lo peor de todo es que la gente en el campo sigue sufriendo, y esa es una realidad ante la que no nos podemos callar. Y déjense de pajas en el Congreso Nacional diciendo que van a mandar comisiones en donde el 90% son de libre a que vayan a visitar a los ministros. Tomen café si quieren, donde quieran tomar. Nosotros, como bancada del Partido Nacional, vamos a hacer uso de lo que la Constitución nos dice y vamos a interpelar a aquellos ministros que no estén ejecutando. Si yo ni siquiera le estoy diciendo que la Presidenta no está haciendo las cosas, yo hasta creo que les está dando instrucciones, y como dicen el pueblo, disculpe licenciado por su foro, les pela lo que les puedan decir y no están haciendo las cosas. Julio, porque ese es el problema. Julio. No, yo te digo, fundamentalmente ahí hay un choque entre modelos de desarrollo, modelos de ejecución, modelos de transparencia, que naturalmente cuando hay un cambio de ese tipo genera atrasos, pero el Estado tiene que garantizar que la ejecución presupuestaria, que los fondos del Estado van a ser o son manejados con el mayor grado de transparencia que debe de tener, ¿va? No contratar compañías de maletín que te arreglan una calle pavimentada y al siguiente año en febrero hay que volverla Qué bueno que dijo por compañía de maletín, porque ahí tengo algo que decir. Eso ya no puede ser. Entonces, eso es lo que hablaba la presidenta, que hay que cambiar ese modelo de administración del Estado. Y en eso nos debemos comprometer, Nelson, todos, Nelson, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. Y un sector empresarial, ya sea clásico o no, vive realmente enriqueciéndose a costa de la relación rentista que tiene con el Estado como tal. Ya se les pasó el 25% de su Bien, gobierno. voy a hacer la pausa. Voy a leer los mensajes. El abogado Germán Magnil, que fue director de centros penales en el gobierno del Partido Nacional. Buen día. La gran realidad, lo que comenta Julio Navarro, no es tenerle miedo a la deuda, sino en que se va a invertir y que se va a lograr con ello. Pero al ver que en 8 meses no se ha hecho nada, ni existe una propuesta real y concreta, es ahí donde está el problema, donde miramos un presupuesto elevado y no han podido ejecutarlo, dice el abogado Germán Magnil, que estuvo como director de centros penales del Partido Nacional. Pregúntele a don Julio, el sociólogo, cuál es el modelo que le quieren poner al país, ya que el modelo socialista solo manifiesta desgracia. Sigo leyendo lo que dice la gente. Buenos días. El problema de las carreteras empieza con la eliminación de las básculas en las carreteras. Cuando los transportistas operan con inteligencia tendremos carreteras. La ley internacional manda 440 pleca 99 en Honduras. Lo usual son 800 pleca 99. Así no habrá carreteras, puentes ni ampliación de las mismas. Voy a leer antes de la pausa para salir de estos temas de la gente. Buenos días, Raúl y los invitados. Es lamentable escuchar a un diputado sin dar una solución, solo critica, no constructiva. Su solución es que ellos vuelvan al poder. Atentamente, Antonio Molina. Aquí también sigue Zona Productiva. Licenciado Valladares, es un caso inédito. Hace 36 años que ofrecen pavimentar 18 kilómetros Zamorano, Huinope y nada. Y nada. Saludos, Héctor Rivera. 8 gobiernos han pasado. Zona productiva y turística y nada. Aquí está también don Carlos Chactur, dice el abogado Chactur. Buenos días, un saludo a los panelistas. Quisiera que me dijera el diputado cuánto creció la producción agrícola durante los 12 años de gobierno cachureco. Este es un gran reto para el gobierno Castro Zelaya. Incentivar la producción interna porque estamos en camino de ser una nación eminentemente consumidora e importadora. Y eso es terrible. En la producción interna estamos el 50% de lo que quería producir un país que desea alcanzar mejores niveles de desarrollo. La ejecución presupuestaria se da también por el desconocimiento de los funcionarios sobre la ley y los procesos propios de la administración pública. Por eso no toman decisiones. Nelson Licona. Dice Nelson Licona, ¿por qué nunca antes, al inicio de cualquier gobierno, hubo que deshacer una red de corrupción legalizada que implementó la dictadura de narcotraficantes de Jo, donde el honorable diputado era parte? El ingeniero Will Zelaya, buenos días, amigo. Hay que preguntarle al honorable diputado Márquez cuando él estuvo en Sedecoa si publicaban los convenios con ONG que firmaba saltándose la ley de contratación del Estado, dice el ingeniero Zelaya. Dicen, buen día, se ha estado lloviendo mucho este año, ¿cómo se puede reparar carreteras y caminos?
Y si la contratista tiene la obligación de reparar, creo que solo habla por hablar el honorable diputado don Nelson. Bueno, aquí el naipe está repartido. El economista don Jorge, el licenciado Jorge Vallecillo. Buenos días, Raúl. El diputado Márquez es un mentiroso. Pregúntele por qué esa carretera de la Campa Lempira no la arregló Jo. Y siendo de ahí, y es mentira que arreglaron las carreteras secundarias porque los 12 años que gobernaron los productores se quejaban. Espérate. Me decías una de las cosas puntuales. Una de las cosas puntuales que ratificó la presidenta en su discurso en la ONU es la voluntad que tiene este gobierno de solicitar la colaboración de Naciones Unidas a través de la CICI. Que eso en algunos sectores crearon dudas de que no se iba a dar y en otros sin duda esperanzas de que no les iban a llegar. La presidenta en el discurso dijo que necesitaba la ayuda internacional para poder recuperar el modelo de administración judicial en Honduras y para fortalecer los poderes del Estado en la función que desempeñan, esencialmente el poder judicial. Nelson planteaba una cuestión que debe, me parece a mí, servir de lección. Una lección aprendida es el funcionario público que le dan hoy en día una responsabilidad y él se mete a investigar el pasado y gasta el tiempo investigando el pasado cuando realmente no es su atribución. Les dan atribuciones que pertenecen a otros organismos. Entonces pierde el tiempo en el trabajo que él debe realizar y que le encomendaron. Y eso yo creo que en Honduras va a tener sus resultados al final de año cuando se evalúe la capacidad de ejecución física y de ejecución presupuestaria que tiene cada uno de los altos funcionarios del Estado. Pero como las personas que llegaron a estos cargos no encontraron la información requerida, han perdido mucho tiempo en encontrar esa información para poder desbrozar todo el proceso de ejecución presupuestaria que había habido. El otro elemento es, este gobierno no va a gastar dinero por gastar, sino que va a ejecutar un presupuesto de acuerdo a las prioridades que ya se ha establecido en el plan de gobierno. Y también debe quedar muy claro que esa idea de inversión que tiene el Estado no es solo una inversión física en carreteras, en otro tipo de infraestructura, sino que también es fundamental la inversión social que haya que hacer en la población hondureña para que mejore sus condiciones de vida. Nadie habla en Honduras de que hay 1.500.000 hondureños que viven en condiciones de pobreza y otros de extrema pobreza que hoy no gastan 700 lempiras para pagar la energía eléctrica. Y que el Estado, lo ratificó la Presidenta de la República, va a llegar a todos los sectores donde todavía la conectividad no está garantizada. Todavía las escuelas no tienen conectividad, no tienen garantía. Sin embargo, las empresas que les dieron contratos de conectividad, dice contratos para 112.492 kilómetros cuadrados. Y estas empresas han dirigido sus señales nada más a poblados, como que si la población de Honduras estuviera concentrada en poblados. Entonces, toda esa inversión social que ha tenido, la inversión física, yo sí reconozco que ha habido tardanza por las razones que todos conocemos, pero que eso ya entró en la etapa de despegue y que los altos funcionarios responsables de eso deben de tener realmente la responsabilidad de darle cuentas a la Presidenta de la República y darle cuentas al pueblo hondureño
cómo se utilizan sus fondos. Es bien difícil salir de un modelo de ejecución presupuestaria en base a fideicomisos, en base a ONG, rápido de gastar el dinero, pero rápido de destruir lo que se hace a un modelo más sistemático, más consolidado y con mayor transparencia. Y el gobierno debe reconocer la voluntad que tuvieron los partidos de oposición para aprobar el presupuesto general de la República. Y eso mismo va a pasar en este presupuesto. Yo creo que todos los partidos van a apostar por eso, por lo que decía Nelson. Las necesidades que tiene su departamento pasan por la aprobación de un presupuesto. Ahora, la oposición debe vigilar, debe realmente monitorear la ejecución de esos presupuestos de acuerdo a lo que se apruebe en el Congreso Nacional, que es lo que llega a través de las secretarías de Estado. Ese papel a mí me parece que es muy importante. Un papel que se descuidó porque había legislaciones que no le podían permitir a usted verificar. Pero hoy desapareció la ley de secretos. Por eso es que aparece en las páginas de finanzas transparentemente siempre ha cuánto se ha aparecido la ley recabido, de secretos, cuánto solo la se ha revelaron desde otro ejecutado lado. y cuánto todavía no se ha podido ejecutar. Yo repito, Finanzas ha reconocido que no estamos a la altura de las circunstancias, no están a la altura de la ejecución presupuestaria, es pero que hay firmeza y que hay compromiso, que todo eso que se planificó se va a ejecutar, pero con los mejores indicadores de verificación y de obras realmente bien hechas. Ya los empresarios que vienen de este modelo de 12 años, de que yo medio tapo un bache porque el otro año te lo voy a volver a tapar, yo creo que eso debe salírseles del imaginario y las empresas deben de recuperar su prestigio en hacer obras que realmente tengan un mayor grado de durabilidad. No es posible, como decía Nelson, que una carretera de La Esperanza a San Juan en 5 años esté totalmente destruida y es una carretera pavimentada, o que la carretera de La Esperanza a Ciguatepeque también tenga una enorme cantidad de baches. Puede ser que en alguna forma los ejecutores creyeron lo que el gobierno anterior decía, dejamos las mejores carreteras de Honduras, que son un orgullo para Centroamérica. Hoy las lluvias se han encargado de destapar esa afirmación de que lo que se hizo no se hizo bien, pero que el proceso de acumulación del presupuesto de la República sí tuvo efectos en grupos que se beneficiaron. La presidenta dijo, ya no vamos a volver a tener un presupuesto rentista. Hoy vamos a ver cómo nosotros realmente invertimos mejor los fondos que percibe del Estado. La presidenta de la República dijo, vamos a desprivatizar, o sea, arrancarle al sector privado lo que le dieron indebidamente. Pero dijo también, vamos a crear incentivos orientados para que el sector privado pueda recuperar su competitividad con otras empresas fuera de Honduras, porque eso es de los grandes problemas que tiene Honduras, que tenemos un sector privado, que los incentivos han sido orientados nada más a sectores privilegiados que han tenido influencias de poder, pero hay otros sectores empresariales que necesitan el alivio del Estado para poder entrar a un mercado en mejores condiciones. ¡Qué bonito se escucha, va! Bien, nos vamos. Pero antes espéreme, que tengo que contestarle eso. Sí, espérese, pues, que hay que y breve, porque ya nos vamos. No, está bien, está bien. Mire, aquí está diputado, exdiputado liberal, don Eric Rodríguez, abogado de profesión. La carretera de San Juan a La Esperanza se hizo en el gobierno de Mel, dice el abogado Eric Rodríguez. ¿Nos vamos, abogado? No, permítanme. Ingeniero, perdón. Pero deme por lo menos 2 minutitos. Mire, qué bonito se escucha el discurso, va. Tan bonito que convencieron y le mintieron a 1.700.000 hondureños, o por lo menos a 900.000 que no eran de libre, para que votaran por ellos. El problema es que en la práctica eso no nos sirve. Por ejemplo, así de sencillo,
Y yo le voy a pedir al pueblo hondureño que lo verifique. Página Secretaría de Finanzas, Secretaría de Infraestructura, Unidad Ejecutora 19. Tiene que ver directamente con el financiamiento para construir los bordos en 2022 en el Valle de Sula. Sí sabían que podían hacerlo porque lo pasaron en la reformulación de abril de 2022. Han ido a hacer un montón de visitas diciendo que lo van a hacer, pero ¿sabe cuánto está en este momento en ejecución ahí? 0. No han hecho nada. 0%. Es público y no lo han hecho. Así que a los amigos del Valle de Sula yo quiero decirles, solo los están pajeando porque tampoco en la página de Honducompras tienen un solo proceso lanzado. No está en la página de Honducompras, que hablan de transparencia. Ahí por lo menos no los han subido. ¿Y cómo es que en las últimas licitaciones que hicieron... el nicho de corrupción de ustedes? Vaya pues, publíquenlo en otro lado, pero publíquenlo. Pueden decir lo que digan de otros procesos, pueden decir lo que digan de otros años de gobierno. El problema es que no han hecho nada. El problema es que sigan excusándose y excusándose y excusándose para no hacer nada. Los últimos 30 segundos lo quiero utilizar para lo mejor que puede existir. Aquí decirles que definitivamente el problema es que no han hecho nada. El domingo se celebra el Día de la Biblia. Gracias a Dios estamos en un país en donde la libertad de fe, la libertad de expresar nuestra fe no ha sido coartada. Y con la ayuda de Dios eso no va a suceder. Y yo quiero invitarle, más allá de la denominación que usted promulgue o de la reunión que usted promulgue, si quiere salir a las calles y si su congregación va a salir a la calle, salga, que usted tiene la libertad de poder hacerlo. Hoy hay países en Latinoamérica en donde desafortunadamente se está limitando la libertad de expresión de fe. Aquí hay algunos que intentan que no se puedan expresar principios de fe, pero eso no ha sucedido. Y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Así que a celebrar el domingo el Día de la Biblia. Gracias. Bueno, el ingeniero Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional. Es un mensaje ecuménico que ha hecho el amigo y que sin duda hay que reencontrarse con la espiritualidad. Amén. Desde la forma como usted la percibe. Morazán dijo, en nombre del Creador del universo, en cuya religión muero. No dijo cuál creador, ni dijo cuál religión, porque respetaba la creencia de cada ciudadano. Pero los hondureños somos en gran mayoría cristianos y yo creo que esa fe que tenemos los hondureños es la que nos va a llevar a que doblemos rodillas delante de Dios, más allá de cualquier pensamiento político, de cualquier pensamiento doctrinario. Lo más importante aquí es que no olvidemos que aquellas naciones que han definido a Jehová como su Dios han prosperado más y eso se ha visto históricamente y gracias a Dios tenemos un pueblo cristiano en su gran mayoría con el respeto, porque el cristianismo nos muestra y nos enseña, no necesitamos más adoctrinamiento, es el cristianismo el que nos muestra el respeto a la diversidad de pensamiento, pero eso no implica que nos van a venir a imponer o nos van a venir a coartar nuestra propia fe como intentan algunos, eso no va a suceder. Tenemos, gracias a Dios, en nuestro país desde 1987, Honduras celebra el Día Nacional de la Biblia el último domingo de cada mes de septiembre y esa es una bendición. Así que todo el que pueda hacerlo, ese es el mejor desfile que puede hacer en el año, porque la iglesia en general, iglesia evangélica, iglesia católica, estarán seguramente el domingo ocupando las principales plazas del país para celebrar que en Honduras tenemos la libertad de poder alabar a un Dios todopoderoso. Bien. Gracias a don Julio Navarro y a don Nelson Márquez, a ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. En un momento mis compañeras y compañeros de esta mañana estarán con nosotros, de hoy es tu día, estarán con nosotros listos para darles un avance de lo que será el programa a partir ya de las 10 de la mañana. Buenos días.